Nuevamente La Moneda ha vivido un bochornoso episodio, esta vez con el proyecto de aborto en 3 causales que pasó a comisión mixta ayer, luego de que por solo un voto en un articulado en específico que fue aprobado en el Senado, pasara a la comisión mixta y viera retrasado una vez más su promulgación. La semana parecía ir bien, habían logrado aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de educación superior que lleva casi un año en el Congreso y parecía esto vaticinar que podría salir humo blanco tanto en el Senado y luego en la Cámara con respecto al proyecto de aborto en 3 causales. Saldívar trajo varios problemas en la discusión en el Senado, empezó a abrir el fuego amigo y este proceso de fuego amigo al interior de la nueva mayoría se vio consolidado el día de ayer, martes, cuando por un voto finalmente el proyecto de aborto pasa a comisión mixta. ¿Por qué? Porque dos parlamentarios radicales no se cuadraron con la línea del Ejecutivo y se parearon con 2 parlamentarios de oposición, así no votaron y no emitieron su juicio respecto a una indicación que permite que los tribunales de justicia diriman si es que una menor de 14 años debe o no acudir al aborto en caso de violación cuando es su familia o su entorno familiar la que ha vulnerado a la pequeña. Una indicación que es bastante importante para el proyecto, sobre todo porque la democracia cristiana la establece dentro del proceso de acompañamiento que fue la moneda de cambio para el proyecto. Ahora, ¿qué significantes tiene esto? Por un lado, que a nivel político la moneda no logra ordenar su entramado interno a nivel parlamentario. Por otro lado, también afecta a Guillé, porque de una u otra forma es su partido, 2 parlamentarios del Partido Radical, que son quienes lo levantan y quienes lo apoyan, finalmente no terminan apoyando un proyecto que él mismo estableció que era fundamental para esta administración y fundamental también para el proyecto de la nueva mayoría. Y por otro lado, también la CEGEGOV se ve bajo fuego cruzado. ¿Por qué? Porque ese es ese mismo ministerio el que le dice a los ministros que el proyecto estaba prácticamente aprobado, que podrían estar sacando cuentas felices con respecto al proyecto antes de que este ingresara a ser votado en la Cámara y finalmente esto no ocurre por un solo voto. Por lo tanto, los dardos están apuntando tanto al Partido Radical como a la CEGEGOV. Por otro lado, un bochorno bastante grande para la nueva mayoría porque es uno de sus proyectos principales, es una de las vértebras finalmente estratégicas del programa de la presidenta Michelle Bachelet, quien tuvo un rol importante en ONU Mujeres y ve el proyecto de aborto 3 causales como un proyecto bastante relevante para ella también en su interior y también a nivel de estrategia política de lo que ella quiere cimentar como carrera y el legado que finalmente va a dejar en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el proyecto? ¿Cuáles son los escenarios? El TC. El Tribunal Constitucional vuelve a ser un fantasma importante para las reformas más importantes de este gobierno. Lo fue con la reforma tributaria, lo fue con la reforma laboral, lo fue también con la gratuidad y ahora, de una u otra forma, vuelve a cimentar un paso bastante tenebroso para el proyecto de ley de aborto en 3 causales. ¿Qué es lo que puede pasar? El Ejecutivo tiene que lograr que el proyecto de aborto sea aprobado antes de finales de agosto y que pase al tribunal, que sea aprobado por el tribunal antes de finales de agosto. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio en su presidencia. Sale un presidente del TC que es más favorable al gobierno actual y entra aquel que fue determinado por Sebastián Piñera en su gobierno para ocupar el cupo dentro del TC. ¿Qué significa esto? Que es el voto del presidente el que dirime en caso de que haya un empate al interior del TC a favor o en contra de este proyecto de aborto en 3 causales. Por lo tanto, es quien determina, teniendo en cuenta los equilibrios de fuerza que hay en el interior del TC, quiere finalmente si se le va a dar luz verde o no constitucionalmente al proyecto. Ahora, es bastante peligroso el hecho de que se vaya a acudir al TC, por un lado porque son todas las causales de aborto, en caso de violación, en caso de inviabilidad del feto y en caso de peligro de la madre, las que están con reserva de constitucionalidad por parte de Chile Vamos. Por lo tanto, se cae una de las 3 causales y se puede declarar como inconstitucional el aborto. ¿Esto qué significa finalmente? Que se cae el proyecto completo y la nueva mayoría va a tener que hacer prácticamente malabares para poder sacar uno de sus proyectos estrella a flote. Entonces, estos son los escenarios que se ven.
Hay que esperar qué es lo que pasa en la comisión mixta, si es que se aprueba o no se aprueba la indicación que finalmente hace que pase el proyecto a esta instancia y cómo finalmente se va a mover tanto la derecha como el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional. Así que ya a finales de agosto estaremos viendo si es que finalmente sale o no sale el proyecto emblema de aborto en 3 causales.